Hola, bienvenidos. Vamos en esta ocasión a discutir ya la última parte del tercer capítulo del libro de Francisco Valerio Quintero, El sistema político mexicano, teoría y praxis, de este insigne docente de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Como ya he dicho, parece que está jubilado, pero eso no es nunca óbice en la UAS para seguir dando clases. Se puede contratar por 10 horas o por tiempo completo o por lo que quiera. Finalmente, eso se puede. Bien, entonces, en la última parte, Valerio Quintero va a tratar un tema muy importante, muy interesante, y en esta ocasión las digresiones que hace son mínimas o ninguna. La lectura es muchísimo más fluida porque el tema de que trata se nota que sí lo domina y que tiene una idea respecto a lo que está diciendo. En las ocasiones anteriores tenía una idea, pero muy vaga, y eso lo obligaba a divagar mucho y a hablar de mecánica cuántica y de darwinismo y de saber Dios cuánta cosa que poco aportaba a la discusión principal, que era el concepto de sistema, en lo que a la manera de enfocarlo Valerio quería hacer. Bien, entonces, en esta ocasión el tema, en la última parte que se titula, precisamente en la página 171, se titula La reforma electoral para el proceso 2010. Yo le hubiera puesto otro título muchísimo más explícito y que utilizase los conceptos que Valerio Quintero ya introdujo. En este caso yo le hubiera puesto la dialéctica, régimen político, sistema político. Voy a explicar por qué y ya estamos entrando directamente al tema. Para Valerio Quintero, el régimen político, pues son las normas que nos rigen, las normas constitucionales y todas sus leyes reglamentarias. En lo que se refiere al sistema político, ese es el espacio en donde los actores producen y reproducen relaciones de poder. Es decir, donde los actores están en constante choque unos con otros, como si fuesen bolas duras, en las que está, pues, la política del poder, la política del amigo-enemigo, por decirlo así. Ahí no hay ley. Pero, por supuesto, nos referimos siempre a la misma realidad cuando hablamos de régimen político y de sistema político. Uno, el régimen político es esa realidad, pero regulada, la realidad de las relaciones de poder. Y dos, cuando lo vemos desde el escorzo del sistema de partidos, del sistema político, pues es la realidad sin la legalidad, sino con las normas que se van creando de manera espontánea a lo largo de las luchas que se dan en ese ámbito. Y por eso es interesante que sea una dialéctica, es un diálogo entre lo que debería de ser, que es lo que está en la norma, lo que está en el régimen político, lo que quisiéramos que fuese, y lo que efectivamente es, lo que efectivamente hacen y deshacen los protagonistas del sistema político, es decir, del espacio de las relaciones de poder. En este caso, como es el sistema electoral, pues los actores son los partidos políticos. Y por supuesto hay actores de otro tipo, hay actores que pueden actuar en beneficio o no de los partidos políticos, como pueden ser los corporativos sindicales, como pueden ser los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, los grandes millonarios. Todos esos son actores que pueden actuar a favor de los partidos políticos, pero de lo que se trata no es que de esos grandes actores sea el juego. Esos actores deben actuar o de acuerdo con el voto, simplemente ellos deben de valer un voto, como todos los demás. Entonces, de lo que va a tratar esta ocasión, Valerio, es esta dialéctica, este diálogo entre lo que debería de ser, lo que quisiéramos que fuese nuestra democracia representativa y lo que efectivamente es esa democracia representativa. La dialéctica entre el régimen político, que es el conjunto de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de lo que nos gustaría que fuese, y lo que efectivamente es. Nos gustaría acercarlo un poco, nos gustaría decir que eso que queremos que sea, efectivamente se da en la realidad. Para lograrlo se tienen elementos coercitivos. Por eso, elementos coercitivos que ejerce la autoridad del Estado. Nada más el Estado puede ejercer esas facultades de coercionar a los autores para que enmienden su conducta o modifiquen su conducta. Entonces, estamos hablando de reforma política. Eso es de lo que va a tratar el tema. Por eso se titula así, la reforma electoral para el proceso 2010. Valerio nos va a decir
en el primer apartado cuáles son estas reformas. Ya más o menos de la explicación que he dado, pues se queda claro más o menos cuáles deberían de ser esas reformas, cómo quisiéramos que fuese nuestra democracia. Y esas son también esas valoraciones que hacemos, esas esperanzas que tenemos en que nuestra democracia sea de tal o cual manera, define un conjunto de atributos que nos permiten también decir si nuestra democracia es de calidad o no. Va a ser de mucha calidad si se aproxima al ideal que se establece en el régimen político, en las normas, y va a ser de muy baja calidad si se aleja muchísimo de la norma. Entonces, ¿cuáles son esas reformas políticas de las que nos va a hablar Valerio? Muy sencillo. Se pretende, para mejorar la calidad de la democracia, que no sea tan cara, es decir, reducir el gasto en precampañas, en campañas y en financiamiento a los partidos políticos. Esto, por supuesto, implica una serie de problemas muy grandes porque los partidos políticos, pues obviamente quieren tener más dinero, porque el dinero es uno de los factores que les da ventaja. Y entonces, para impedir que haya esas ventajas y que se mantenga un cierto piso parejo para todos, una cierta imparcialidad, una cierta equidad en ese movimiento que es la búsqueda del poder por parte de diferentes actores, pues se condiciona a los partidos a un cierto nivel de gasto y a un cierto nivel de financiamiento y a un cierto nivel de aportaciones. O sea, los actores, como sean los gobiernos federales, estatales y municipales, en principio no deben aportar nada. Los particulares deben aportar en la reforma de 2010 hasta un 10%, nada más. No pueden los grandes millonarios aportar pues todo lo que ganaron en el año. Tampoco las corporaciones, como actores que pueden influir en los procesos políticos, pueden aportar todas las cuotas de sus agremiados. Digamos, un sindicato que es muy revolucionario le quiere aportar todo a su partido de la izquierda revolucionaria. Bueno, pues no puede, no debe. En los hechos sí lo hace, y eso es algo de lo que nos va a comentar Valerio Quintero. Pero bueno, entonces esa es una de las primeras reformas: reducir el financiamiento y el costo de nuestra democracia, del ejercicio de nuestra democracia, pues es bajar ese costo. Segundo, una vez que se hace eso, pues se esperan violaciones. No se espera que únicamente dictada la norma, de manera automática, la realidad se pliegue sobre ella. Eso sería imposible, no se puede. Por eso hablamos de una dialéctica entre el sistema político y el régimen político. Entonces, la siguiente parte de la reforma, una vez que se tiene la idea de que se debe de bajar el gasto de nuestra democracia, hay que imponer sanciones, es decir, el órgano que vigila estos procesos, en este caso el Instituto Estatal del Estado de Zacatecas y el Instituto Federal Electoral en aquellos entonces, hoy Instituto Nacional Electoral, pues todos estos deben de tener un conjunto de herramientas jurídicas para poder fiscalizar a los partidos, para poder sancionar a los partidos en caso de que violen las normas. Todo eso debe de estar incluido en una reforma y, por supuesto, debe haber, dice Valerio, una nueva relación con los medios de comunicación. Los medios de comunicación deben de actuar de manera imparcial. Pero, por supuesto, para lograr eso, pues la reforma establece que va a ser el árbitro electoral, el Instituto Estatal del Estado de Zacatecas, va a ser el que pague por los tiempos en televisión. Dice Valerio Quintero, y ya entramos en la segunda parte de su análisis. Primero nos dice, esta es el régimen político que debería de existir en ese ámbito de acción humana. Recordemos aquí, porque no lo menciona Valerio, pero hay una distinción de Pareto que es muy interesante aquí. Aunque Pareto no la tomaría así, él habla siempre de acciones lógicas y de acciones ilógicas. Las acciones lógicas son las que se hacen con arreglo a la ciencia. Las acciones ilógicas son las que se hacen, bueno, por el puro voluntarismo, por la pura voluntad. Obviamente no se aplica esta distinción en lo que estamos diciendo, porque estamos hablando de normas que no necesariamente remiten a la ciencia, sino a una serie de valores. En este caso podemos hablar que las normas que va a ejercer el Instituto Estatal Electoral del Estado de Zacatecas deben de ser siempre regidas por los principios que establece la Constitución. En este caso me parece que son los principios de imparcialidad, objetividad, independencia. Esos más o menos, esos son, los reitero: objetividad, imparcialidad,
independencia para el árbitro electoral. Debemos de regirnos por eso si queremos una democracia de calidad. Pero bueno, en la siguiente parte, Valerio nos va a hablar de que efectivamente no se da eso en los hechos. Y no se da, o no únicamente porque los partidos políticos formen coaliciones entre sí, lleguen a acuerdos para no denunciarse, para etcétera, para perdonarse pequeñas infracciones o grandes infracciones, para poder dar de alta candidatos que no cumplan la norma, etcétera, etcétera. Todos esos son acuerdos al margen del régimen político. Son acuerdos dentro de la esfera del sistema político, de la realidad objetiva, de los hechos, de la lucha real por el poder. No de lo que como quisiéramos que fuese, sino como es efectivamente. Entonces nos va a decir Valerio que uno de los primeros obstáculos para tener una democracia de calidad es que las reformas se hacen mal. Las reformas legales, el régimen político está plagado de contradicciones y de imposibilidades. Y nos da varios ejemplos. Nos dice uno que a mí me pareció muy interesante. Si se comete una infracción que puede ser sancionada con la descalificación o no calificación de la persona para entrar al proceso electoral, deben de pasar más días de los que tarda el proceso electoral en llevarse a cabo. Es decir, si bien se les da la posibilidad de sancionar, esa sanción se va a ejercer hasta después. Es decir, no se va a ejercer. Es decir, aquí hay una contradicción y así sucesivamente. Ese es el primer escollo para ejercer una democracia de calidad. Las reformas políticas no son tales. Las reformas a nuestros códigos de procedimientos llevan ya en sí pues el apotegma de no se aplique, que no se aplique la ley, que no se aplique la ley. Ese parece ser el principal escollo para tener una democracia de calidad. La ley no se aplica. No porque no se quiera aplicar, sino porque está mal hecha y guarda en sí contradicciones e incoherencias. Esa es la primera crítica que lanza Valerio, el primer escollo. El siguiente escollo es uno que ya mencioné. Los partidos se aglutinan como mafias para taparse los unos a los otros. Y finalmente están los consejeros electorales que terminan por caer en las redes de la corrupción. Todo eso va en demérito de nuestra democracia, nos dice Valerio. Esos son más o menos las ideas que maneja en esa parte. Ya luego, al final, ya nos va a hablar del proceso electoral de 2010 en Zacatecas. Va a comenzar platicándonos cómo fueron elegidos los candidatos del PAN, del PRD, de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México e informalmente con el PT. Eso es lo que nos dice. No fue formalmente el PT en esta coalición, PRI, Partido Verde, sino que era un aliado, pues, no por el régimen político, sino un aliado por el sistema político. Es decir, en la lucha por el poder siempre se busca la sobrerepresentación, siempre se busca el beneficio. Eso es lo que nos dice Valerio. Los partidos se aglutinan para violar la ley, para tener más diputados de los que deberían de tener, y eso está mal. Y el árbitro electoral debería de sancionarlos, descalificarlos, aplicarles correctivos para que eso deje de ser así. No se hace. Por lo tanto, como no se hace y como en el proceso electoral de 2010 en Zacatecas hubo muchas irregularidades que pasaron, y así lo dice Valerio, que pasaron como si no hubieran pasado, para el árbitro electoral no existieron, aunque estaban a ojos vistas, eran evidentes, pero bueno, ellos no lo vieron, porque incluso ni siquiera ejercían, porque no pueden ejercer su capacidad de oficio, buscar si pasó o no pasó la cosa, ya que nos comenta Valerio otra incoherencia. Se deben de esperar a que haya una denuncia por parte de un partido. Si un partido no denuncia, entonces el árbitro no busca, no lo hace de oficio. Y eso es un problema, dice Valerio, porque pues va en demérito de la calidad, ya que no nos estamos guiando por los principios rectores de imparcialidad, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es el resultado de que los partidos, por supuesto, se coaligan entre sí para corromperse. Recordemos que corrupción significa, desde mi posición, yo abuso de ella. Los partidos abusan de esa posición, llegan a acuerdos para no denunciarse. Ya, se puede hacer todo tipo de violaciones al régimen político, al conjunto de nuestras normas. Contra todo esto está Valerio. Entonces,
El último capítulo es un capítulo que se lee muy ágilmente, se lee muy bien porque hay pocas digresiones o ninguna, y queda muy claro el mensaje que nos da Valerio. En los procesos comiciales de 2010 todo estuvo mal, la calidad de la democracia en Zacatecas es muy mala, muy baja, porque no se cumple con absolutamente ninguno de los preceptos jurídicos y no se cumple no únicamente por la corrupción, digámoslo así, no únicamente porque los partidos se coluden, porque los funcionarios son corruptos o incapaces o ineptos, sino porque la misma norma está mal hecha. Y eso es lo que nos dice Valerio, está mal hecha la norma no se puede aplicar, aunque hubiera puro ángel aplicando esas puras seres bondadosos al extremo, con muchos deseos de aplicarla. Al intentar aplicarla se toparían con el escollo de que es imposible aplicar esa norma. Y eso es lo que nos dice Valerio al final de este libro. Y ciertamente podríamos leer esa parte sin necesidad de utilizar los conceptos que introdujo y todas las discusiones de las que habló antes. Ese es el problema. A veces cuando uno lee este tipo de documentos, les falta coherencia, no utiliza los conceptos que va desarrollando en ningún momento alega las propiedades emergentes para hablar de sistema político. Nos queda en deuda eso, ya que recordemos que había definido en la primera parte que un objeto para ser parte de un sistema, pues primero debe de estar en una relación de interacción con los otros elementos y segundo, esas interacciones con los otros elementos o relaciones con los otros elementos deben producir propiedades emergentes. Nunca argumenta a favor de que propiedades emergentes hubo en el proceso electoral de 2010 en Zacatecas. ¿Cuáles fueron los procesos emergentes? ¿Qué cosa tenían los partidos en su movimiento que no tuvieran por separado? Yo puedo decir una muy sencilla. Cuando los partidos se juntan unos con otros aparece una propiedad emergente casi evidente. Suelen ser corruptos. Y eso es lo que está alegando Valerio, aunque no utilice el concepto de emergencia. Por separados, los partidos deberían de actuar de acuerdo a lo que dice la norma. Deberían de actuar diciendo, tú cometiste un ilícito, te denuncio, o tú cometiste un ilícito, te denuncio. Así deberían de actuar. Sin embargo, no actúan así, su racionalidad no los lleva a actuar de esa manera. Es decir, las reglas que los rigen en su acción en el campo del sistema político genera un fenómeno muy interesante, y este es un fenómeno emergente. Cuando entran en acción los dos partidos, o tres o cuatro que hay ahí, se dan cuenta de inmediato que si llegan a acuerdos entre ellos, de acuerdo a lo mal hecho que está el sistema del régimen político, es decir, las normas, pueden coaligarse para evitar la aplicación de la norma. Por ejemplo, se coaligan para yo no te denuncio ahora y tú no me denuncias mañana. Es decir, vamos a romper la ley de manera concertada. Y ese es un fenómeno que permite la ley, al menos en 2010 lo permitía y es lo que argumenta Valerio, que permite la ley y que es un fenómeno emergente que resulta de la interacción entre los partidos. Y esto, bueno, esto es lo que le daría consistencia a la discusión de Valerio. Lamentablemente no lo hace, lo deja para que el lector lo haga, pero bueno, quizás sea un gran pedagogo que quiere que nosotros nos pongamos a pensar o quizás simplemente se le olvidó. Pero recuerden, número uno, los partidos por separado pues obviamente no van a generar la corrupción, necesitan entrar en interacción. Esa interacción que hay entre ellos está regida por el régimen de partidos, por el conjunto de reglas que los norman. Y son esas reglas, cuando los partidos empiezan a interaccionar, las que les permiten o no generar ese fenómeno emergente que es el violar la ley muy fácilmente. Empiezan a interaccionar, se juntan, acuerdan, yo no te denuncio, tú no me denuncies, y por lo tanto violan de manera sistemática la legalidad, generan baja calidad de la democracia y por lo tanto nos dañan a todos nosotros como los electores. Otro tema que también trató Valerio es precisamente ese. Cómo se eligen dentro de los partidos a los candidatos. Y si un verticalismo, que es el que parece predominar en los partidos para elegir a los candidatos, es congruente con toda la idea de democracia representativa que se tiene, con ese ideal de democracia, de imparcialidad, etc. Por supuesto que no. La verticalidad en los partidos es contra la democracia y la mayoría de los partidos son antidemocráticos. Pero nuevamente, ese es un fenómeno emergente de nuestra legalidad. Muchísimas gracias.